¿vale? El contexto de más largo plazo sigue estando formada por esta acumulación, ¿vale? Que tenemos por debajo y es lo que condiciona todo. Debería sesgar cualquier escenario, cualquier idea operativa en el medio o largo plazo. Con esto en mente, en el largo plazo este es el contexto que manda, en el corto medio plazo este es el contexto que manda, ¿vale? Este esquema distributivo. Podría seguir cayendo y esto podría seguir estando válido, podría seguir siendo válido, ¿vale? Porque podríamos tener un impulso, algún tipo de retroceso, ¿vale? Para ir a buscar quizá zonas como ese máximo por ahí o incluso esta zona de valor, la zona alta de todo lo cotizado, ¿vale? Y a partir de aquí, impulso a retroceso, pues posiblemente estaríamos en disposición de seguir valorando ese escenario, ¿vale? Es en el contexto del más largo plazo. Y en el corto plazo, sabemos que venimos de esa distribución, ¿vale? De esta distribución. Y esto sería ahora mismo lo que condicionaría el control, el contexto del mercado, ¿vale? Es interesante para saber que en este medio corto plazo quien tiene el control en este caso son pues, los operadores bajistas, los que tienen intereses de ver precios más bajos, ¿vale? ¿Para qué me es útil saber esto? Porque idealmente si queremos operar a favor de la tendencia, ahora mismo la tendencia del corto plazo es esta bajista, ¿vale? Con esta sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Podríamos estar en disposición de buscar ideas operativas en corto aquí, ¿vale? En la zona alta de esa última estructura. En previsión, ¿vale? Planteando el escenario, la idea operativa de ver una redistribución para precios más bajos, ¿vale? Es totalmente factible, es totalmente viable y encajaría perfectamente dentro del contexto, como siempre digo, de ese escenario semanal macro, ¿vale? ¿Para qué me vale también saber esto? En un escenario, o sea, en un contexto donde son los vendedores los que tienen ahora mismo el control del más medio corto plazo, yo necesito identificar esta condición para, en caso de que quiera comprar, ¿vale? Si yo quisiera comprar, mi escenario en compra pasaría únicamente, y como así lo hice ver en un tweet anteriormente durante la semana, en esperar este movimiento, ¿vale? Yo plantearía este escenario de dos movimientos. Y aquí, ¿vale? En un momento de ruptura y test de esta estructura menor, aquí sería la única zona donde yo esperaría comprar, ¿vale? Pero después de haber hecho eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo quien tiene el control, como digo, son los bajistas en el medio corto plazo y por ende necesitamos exigirle mucha mayor agresividad a los compradores, ¿vale? Esa mayor agresividad a los compradores se evidenciaría de una manera muy sana con este movimiento, ¿vale? Por eso yo le exijo dos movimientos en este caso a este escenario alcista, ¿vale? Todo lo que no sea eso no sería tomar una operación con confianza en compra, ¿vale? Estamos en un contexto de debilidad, el control parecen tenerlo en este caso los vendedores. Si tú quieres comprar, tienes que exigirle que aprieten a esos compradores, ¿vale? Entonces, para mí, y para plantear un escenario con confianza, necesitaría ver al menos eso, ¿vale? Movimiento de ruptura, que quede todo esto como potencial acumulación y esperar en zona operativa a ver qué pasa, ¿vale? En previsión también de evitar esa potencial sacudida, dejar esto como, obviamente, como una sacudida, como un upthrust, para ver precios más bajos, ¿vale? Entonces necesitamos, como digo, ese primer movimiento de fortaleza, necesitamos este primer movimiento de fortaleza y luego ver debilidad, ¿vale? Para buscar sobre la zona operativa ese gatillo de entrada que queremos, que vamos a esperar para buscar largos, ¿vale? Y para ver si aquí se construye la suficiente causa para romper este control bajista,
también nos venía muy bien, nos servía muy bien un poco para comprobar, para ver cómo se cumplen, cómo se desarrollan una y otra vez esas dinámicas que siempre buscamos. Esas dinámicas de impulsos y retrocesos, de zonas de equilibrio, zonas de desequilibrio, ¿vale? Zona de equilibrio, desequilibrio. Zona de equilibrio, desequilibrio, ¿vale? El mercado siempre igual. Otra señal muy interesante es como el mercado tiene memoria, sabe dónde va a encontrar negociación, sabe dónde va a haber compradores o vendedores o ambos esperando al precio y cómo visita esos niveles del precio y cómo esta información, si somos capaces de identificarla, nos puede ser útil para el establecimiento de objetivos. Por ejemplo, si alguien tuvo la capacidad y estuvo avispado de vender ahí una zona altamente probable de visita, era esta antigua acumulación, ¿vale? Evidenciada por ese pico de volumen, ¿vale? Esta negociación. Entonces, el Volume Profile, el que no lo tenga todavía incorporado en su operativa, yo lo recomiendo encarecidamente porque nos proporciona una ventaja muy importante, ¿vale? Nos añade, como siempre digo, una dimensión extra de información objetiva, que es justo lo que cualquier operador discrecional como somos nosotros, que operamos bajo la metodología Wyckoff, necesitamos. Necesitamos eliminar toda la discrecionalidad posible, ¿vale? Y esto nos ayuda muchísimo en esa tarea. Pues nos da una información, como digo, clara, objetiva. No fuera de interpretaciones. ¿Vale? ¿Qué más? Pues bueno, comentaba. Única zona operativa en compra con confianza. ¿Vale? Y señalaba que se trataba de esta zona. Buscando pues esto mismo, ¿no? Planteabas ese escenario de movimiento de ruptura, movimiento de fortaleza alcista, movimiento que evidenciaba esa alta participación de los compradores, ¿vale? Movimiento de agresividad que potencialmente podría dejar todo esto como acumulación. Y en la zona de baja negociación, en la zona del test, vamos a ver, va a ser la zona donde vamos a evaluar de forma muy activa si realmente siguen apoyando las huellas alcistas, ¿vale? Y nos dejará alguna oportunidad en compra. Por arriba, pues ya sabemos, como bien acabo de decir, utilizaríamos las zonas de negociación para el establecimiento de objetivos. Para mí, la zona de control de esta estructura distributiva, es esta, ¿vale? Esta se correspondería con esta zona de aquí. Entonces, a mí lo que me interesa sería tirar un perfil de volumen de esta última estructura, ¿vale? Y veríamos que el perfil se corresponde con algo tal que así, que es exactamente esto. Esta zona, esta estructura, ahora mismo es la que está delimitando este nivel en particular. Podríamos establecerlo como aquel que nos establecería el control de los vendedores, ¿vale? Entonces, inicialmente podríamos estar valorando este momento de ruptura, algún tipo de test para buscar operativa en compra y esperar ese movimiento, ¿vale? Sin más. Aquí ya vemos esta flecha. Esta flecha lo que nos dice es precaución, ¿vale? Porque ya estaríamos encarando, estaríamos evaluando realmente los intereses de todos esos grandes operadores que han vendido aquí, ¿vale? ¿Realmente qué intereses tienen? ¿Se trata de un impulso retroceso para seguir vendiendo? ¿Vale? ¿O se queda como una acumulación que ha construido lo suficiente como para romper esto? Eso es realmente lo que tenemos que evaluar, ¿vale? Es muy importante. Por eso siempre tenemos que estar pendientes de esa zona de negociación, de dónde están las zonas de control, ¿vale? Para el establecimiento de objetivos y para el establecimiento y la continuación del desarrollo de los escenarios, ¿vale? Porque en caso de que el precio tuviera la capacidad de romperlo, ¿vale? Vamos a estar pendientes de de lo siguiente, ¿vale? Que seguiría siendo, pues, escenarios más alcistas aún. Y volveríamos a evaluar lo mismo. Movimiento de ruptura, vamos a ver el test, ¿vale? Que es exactamente lo mismo que se plantea aquí. Movimiento de ruptura, vamos a ver el test, ¿vale? Sobre la zona. Está muy interesante el BTC. Y en tiempo real, pues vemos que sigue construyendo. Continúa sin haber alcanzado zonas altas, zona alta y baja de la estructura, ¿vale? Un rango muy estrecho,
pues el equilibrio es total, ¿vale? O sea, yo no me, como comenté en el último directo de la semana pasada, el viernes pasado, yo no voy a entrar aquí, ¿vale? Comprando, es que no, o sea, el equilibrio es total. Esto puede seguir así el tiempo que quiera. Nosotros lo que buscamos es posicionarnos a favor del desequilibrio. Pero cuando el desequilibrio está en el momento de producirse, ¿vale? No compro aquí pensando que esto es una acumulación y que el precio haga así y luego se vaya. No, yo quiero comprar cuando está a punto de irse, ¿vale? En el momento en el que el desequilibrio se va a producir. ¿Ese momento cuál es? Pues obviamente si se produjera una sacudida, ¿vale? Esta sacudida, ¿por qué es importante la sacudida? Porque me antecede, me puede, no me gusta nombrar la palabra predecir, pero me puede poner en situación de buscar el desequilibrio final, ¿vale? El potencial desequilibrio final. No vamos a apostar sí o sí a qué va a suceder, porque como siempre digo, vamos a evaluar de forma continua qué sucede aquí. Cuando el precio alcance esta zona de liquidez, va a haber operadores bajistas que siguen interesados en vender en esa zona. Los operadores que aquí han comprado van a seguir apoyando el movimiento, haciendo que continúe esa subida. Esta es la evaluación continua que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, el hecho de que yo vea el precio aquí y vea un potencial sprint, no por ello ya me pone en disposición de hacer esto, ¿vale? Ni mucho menos. Eso no es Wyckoff, ¿vale? Lo que teníamos que hacer, o hasta donde podría llegar nuestro planteamiento, desde el punto de vista más lógico, sería buscar un único movimiento. Siempre digo lo mismo, podemos plantear un único movimiento hasta la siguiente zona de liquidez, pero nada más, ¿vale? En este contexto podríamos esperar algún test, sacudida y test, y plantear este movimiento como mucho. Y no es poco, no es cosa menor. Pero es que como no sabemos lo que puede suceder aquí, como no sabemos la incertidumbre, como sí sabemos, perdón, la incertidumbre que rodea al mercado, ¿vale? En esa continua interacción entre compradores y vendedores, donde nueva información está sucediendo, está entrando y saliendo del mercado, donde los agentes están reaccionando continuamente en bucle, uno detrás de otro, a las acciones de otros agentes. Yo soy un gran agente, hago una acción y esa acción repercute en el resto, porque el resto lo ve. Es pura lógica, ¿vale? Entonces, como digo, situación actual del Bitcoin, rango súper estrecho. Yo no puedo operar ahí, ¿vale? No, porque lo que me está diciendo esto es que el equilibrio es total. Que en este marco temporal, en esta situación en particular, no hay nadie, yo no veo huellas que me digan que podría estar a punto de desequilibrarse a favor de los compradores o a favor de los vendedores, ¿vale? Y a partir de aquí, o sea, en este marco temporal no podríamos hacer nada más. Tendríamos que irnos al superior y establecer, como digo, el escenario más macro. En esta estructura, la incertidumbre es total, ¿vale? Ahora mismo no me está aportando nada. Su análisis a mí no me está aportando nada. Si acaso, le podría sacar una potencial absorción, ¿vale? Esa pérdida de volumen durante el desarrollo del rango, que en principio la teoría nos dice que puede ser una huella a favor de los esquemas acumulativos, ¿vale? Acumulativos. Pero ya está, yo no veo nada más. Si me voy al gráfico de 1 hora o de 3 horas, igual te puedo sacar huellas a favor de los vendedores, ¿vale? Pero al final la más importante es esta. La huella más importante a favor de los vendedores es que son ellos los que han confirmado que tienen el control, ¿vale? Porque han ejecutado una distribución, están en un movimiento de debilidad y está siendo aceptado, ¿vale? No hay más, o sea, lo más objetivo es eso. Y además vienen con fortaleza. Fijaos la última muestra significativa de volumen comprador, la tenemos aquí. Aquí, ¿vale? El contexto que marca en este marco temporal, gráfico diario, distribución, muestra de debilidad, ¿vale? Cortos si los deja. O sea, si el precio ahora mismo hace tal que así, nuestra predisposición en base a lo que ha estado haciendo el precio sería buscar cortos. ¿Quieres buscar largos? Si quieres buscar largos, únicamente yo lo haría cuando haga esto, ¿vale? Y esperando que ese movimiento tenga una naturaleza correctiva,
¿vale? Que vaya a alguna zona donde posiblemente nos deje un nuevo giro, un rechazo, y buscando eso. Pero, como digo, aquí necesitaría construirse la suficiente causa como para que tenga la capacidad de romper este control bajista. ¿Vale? Causa y efecto. Ahora mismo la causa está aquí. Creo que los escenarios han quedado bastante claros. Y en el más corto plazo es que no se observa nada. O sea, no podemos ver huellas a favor de unos u otros. ¿Vale? Porque el desequilibrio... Perdón, el equilibrio es total y a mí no me dice nada. Que el precio cotice en ese rango tan estrecho, alcanzando zonas altas y bajas, a mí no me dice nada. Por Waze, pues bueno, algo más significativo, las ondas bajistas, ¿vale? Pero no ha sido capaz de alcanzar la parte baja, no ha sido capaz de alcanzar la parte alta. En el más corto plazo el equilibrio es total, ¿vale? Porque estamos, en este caso, ante esa parada. Antes es el Inclimas, el AR y el ST, ¿vale? Por estructura, pues ahí sigue. Construyendo. Vamos a ver si deja algún test por arriba. Si nos deja una sacudida. ¿Vale? Ya sabemos, ya conocemos la dinámica, los esquemas base, cómo se desarrolla, ¿vale? La naturaleza que tiene, el mapa de ruta que nos ofrece. Entonces, pues vamos a dejar ahora mismo el precio, pues está en la fase A, fase B, construyendo. Pues vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Sí es cierto que cuanto más tiempo pase, bajo mi punto de vista, cuanto más tiempo pase construyendo aquí, mayores posibilidades tiene de que se trate de una acumulación. ¿Vale? Es mi punto de vista. Porque en un esquema, en un control bajista que viene tras un esquema distributivo, buscamos una sucesión, una dinámica de máximos y mínimos, en este caso decrecientes, ¿vale? Y esa sucesión, si consideramos que estamos en un entorno de desequilibrio, ¿vale? Equilibrio y desequilibrio, ese desequilibrio a favor de los vendedores tiene que seguir evidenciándolo con cierta urgencia o con cierta velocidad, ¿vale? Entonces, sí es cierto que cuanto más tiempo consuma, mayor orientación le podíamos estar dando a la posibilidad de que en vez de un impulso, retroceso e impulso, de que se esté construyendo realmente una causa acumulativa. ¿Vale? Esto no cambia absolutamente nada. O sea, mi idea principal para comprar, si quieres comprar, sigue estando aquí. ¿Vale? Esperando esto y esperando el test para buscar ese movimiento. Y ya está. Y no estoy para buscar nada más. Simplemente para buscar ese movimiento, para evaluar la fortaleza de los vendedores ahí. ¿Vale? Sin más. Para seguir favoreciendo el escenario bajista, pues sería interesante que esta sacudida, si la deja, la hiciera cuanto antes, ¿vale? Y dejara todo esto como un impulso, un retroceso, que ha durado proporcionalmente... estaría bien, encajaría bien dentro de la proporcionalidad del movimiento que trae el impulso. Y a partir de ahí, pues buscaríamos la continuación, ¿vale? Si sigue construyendo, ya la cosa empezaría a cambiar ligeramente el sesgo, ¿vale? Bajo mi punto de vista. E igualmente, aunque sea, como digo, repito, porque es importante, aunque sigan construyendo, y a mí me da la impresión de que podría estar en vistas de estar construyéndose una causa acumulativa, el escenario seguiría siendo el mismo, ¿vale? Que sería esperar la muestra de fortaleza y el test, ¿vale? Creo que eso ha quedado. Analizando la distribución del perfil de una y otra, ¿vale? Toda esta distribución se corresponde con esta estructura, ¿vale? Y toda esta distribución se corresponde con esta. Me resulta interesante ver que casi tenemos el mismo volumen negociado, ¿vale? En una y otra distribución.
¿Cuál era el análisis, la huella, la valoración que yo podría sacar de eso? Pues que a lo mejor esta estructura necesita mucho menos tiempo de construcción para originar el movimiento de desequilibrio, tanto para, no sabemos si para arriba o para abajo, ¿vale? Pero me parecía curioso que todo este tiempo haya construido esto y que este tiempo, que es muy poco, casi ha construido lo mismo, ¿vale? Podríamos estar ante una estructura mucho más rápida en su desarrollo. Y a lo mejor, dentro de muy poco, pues tenemos ese evento final, como aquí sucedió, pues a lo mejor tenemos ese evento final que nos origine el desequilibrio. Yo sé que la mayoría prefiere este movimiento alcista, pero a lo mejor es para abajo, ¿vale? Eso a día de hoy no lo sabemos porque, como digo, el equilibrio es total y mientras no salga al menos de aquí, no estamos en disposición de nada.